Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial desde Guadalajara, Jalisco. Imagínate en el mundo en el que vivimos el día de hoy, las herramientas que necesitas para ser exitoso en cualquier rubro. Uno de ellos es hacer marca personal y el otro es relaciones públicas. Y si los combinas, mucho mejor. Así que quédate. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Daniela, bienvenida. Hola, hola amigo, qué gusto verte nuevamente, aunque estemos de lejos. Muchísimas gracias a ti. Ya sé, yo dije, oye, pues nos tocará en el estudio en algún punto. Mientras tanto, no podemos desaprovechar la oportunidad y tener esto que pues, no habíamos hablado. Fíjate que yo hablo mucho del tema marca personal, pero no habíamos hablado de ello. Así que dije, ¿quién puede hablar? Y pensé en ti. Súper amigo. Sí, ya teníamos ratito queriendo cuadrar esta plática, ¿verdad? Pero no se daba y hay que aprovechar la tecnología y pues vamos a platicar a ver qué sale por aquí. Claro, amiga, oye, pues recuerdo, vamos a los inicios, donde nos conocimos. Ahí con el buen amigo Jorge Cerratos nos tocó, creo que en ese momento tú estás trabajando con él, ¿no? Sí, justo me tocó trabajar en los inicios de todo este movimiento y ahí fue donde nos conocen los eventos y demás. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Empezamos con el tema de eventos. Tú siempre movidísima en el tema de eventos. Oye, ¿de casualidad estudiaste comunicación? Estudié relaciones públicas y comunicación, justamente. La, Ah, la mezcla de las dos cosas. oye, qué bien. Entonces ya después me darás una cátedra sobre el tema de relaciones públicas, porque fíjate que me andan invitando, bueno, realmente estoy como en la posición de relaciones públicas en una empresa aquí en Mérida, que está en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, en Puerto Vallarta, pero realmente es la primera vez que estoy en ese puesto y no sé como que cómo llevarlo. Así que por ahí te voy a estar buscando para que me des una clasecita en qué es qué es lo que se busca, cómo se hace, cómo se come, ya tú me explicarás. Perfecto, amigo, pues con muchísimo gusto será un honor compartirte ahí unos tips para que puedas hacer las relaciones públicas de otra forma. Claro, perfecto. Oye, amiga, originaria de Jalisco, ¿verdad? Guadalajara. Sí, aquí nací en Guadalajara, 100% jalisciense. En algún punto recuerdo que estabas dando clases o talleres o algo en inglés. ¿Dónde aprendiste inglés, amiga? Desde chiquita mis papás me brindaron la oportunidad de poder entrar a algún colegio donde tuviera la oportunidad de aprender otro idioma. Y bueno, siempre me gustó estudiar, entonces tenía beca, así que pude mantener pues ese lugar en el colegio que estaba y pues desde que tengo memoria hablo inglés, tenía clases en inglés y bueno, pues lo he practicado, eso es lo que me ha gustado y hoy se ha convertido también en una herramienta importante en mi trabajo porque todavía en el momento en el que estamos hay gente que no sabe un segundo idioma, entonces eso hace un diferenciador importante. Claro, recuerdo que en el ejército nos decían, oye, pues como hablas español, bueno, por español no nos daban, tenías que estar en una base, una unidad que estuviera como el tema de lenguajes y Uh -huh. te daban un porcentaje adicional solamente por hablar otro idioma. Y ya los que hablaban tres, cuatro idiomas, pues les daban tres, cuatro veces más en el tema Ajá, de agregarles un poquito más de dinero como bono adicional por hablar otro idioma. Entonces, claro que ayuda. bastante, bastante. Digo, a mí me queda claro que la verdad ayuda bastante porque justo lo que decías, recuerdo que estabas dando clases, talleres o así, a veces los talleres o las conferencias en las que me invitan me han preguntado, oye, ¿sabes inglés? Oye, hay un congreso así, hay gente de otros países, ¿te interesa? Y yo, claro, o sea, y obviamente si no tienes esa herramienta, pues se cierra la oportunidad de poder compartir con otras personas. Oye, tú lo hablas muy bien, pero ¿con quién lo practicabas? Porque yo sé que la teoría es una y la práctica es otra. O sea, realmente para vencer ese miedo de que, oye, es que si lo tengo aquí, y nos pasa mucho, ¿no? Lo piensas, lo entiendes, pero a la hora de Ajá. hablar, como que, "Ay", híjole, te empiezas a bloquear. Y eso me pasaba mucho en un inicio, cuando yo llegué a Estados Unidos. ¿Cómo lo haces tú?
Digo, en su inicio, cuando estábamos chiquita, bueno, en la escuela literalmente era el inglés 100%, ¿no? O sea, incluso hasta los pasillos, en el recreo con los profesores, pero tenía una ventaja que también mi hermana estaba estudiando, digo, siempre estudiamos como en la misma primaria, en la misma escuela, y tratábamos de que aquí en casa, tu casa, poder hacer conversaciones en inglés en algún momento, ¿no? O sea, a lo mejor de, no sé, de 7 días a la semana, 2 o 3, tratábamos de conversar en inglés, ella y yo, como para poder practicar y que no se olvide. Y es algo que hasta la fecha seguimos haciendo mi hermana y yo, ¿no? O sea, ya sabemos que a veces hay que aventarnos algunas conversaciones en inglés, así como si estuviéramos hablando español y evidentemente pues intentarlo de esa manera. Así básicamente, amigo. Bien. Oye, pero ¿no te pasaba así de que si, o si solamente lo hacías en casa, pero cuando sales así fuera, eh, recuerdo que, al menos en mi experiencia, cuando regresábamos a nuestro pueblito, yo que soy de Michoacán, y ya nos escuchaban como que hablando inglés, nos decían, ay, qué payasos, y la gente como te volteaba a ver, así como que, oye, ¿y tú qué te crees hablando otro idioma aquí en México? ¿Nunca te llegó a pasar algo similar? Digo, cuando lo utilizaba siempre, justamente porque yo a veces también digo, creo que hay que saber utilizarlo, ¿no? Y en los Sí. lugares adecuados. Por eso lo hacíamos con mi hermana en casa, ¿no? Evidentemente. Pero sí, digo, fuera de a veces cuando sales, sí te da como un poquito, no sé, como de nervio, ¿no? Pues sobre todo en Estados Unidos cuando voy, digo, ahorita ya no tanto, cuando estaba chiquita sí funcionaba de traductor para mis papás y todo este tema, entonces pues era muy curioso, ¿no? Que tenías al adulto y que quería pedir algo y entonces yo ahí estaba de chiquita pidiéndole la comida a mis papás porque mis papás no hablan inglés y sí me intimidaba un poco. Y ahorita la verdad es que se me hace algo padre, algo natural Sí. y me gusta, la verdad, o sea, si me preguntas, me encantaría hablar muchísimo más inglés del que estoy acostumbrada ahorita. Sí lo extraño. Bien. ¿Y haces contenido en inglés, amiga, o no? No, fíjate que nunca, bueno, hubo un tiempo en una empresa donde trabajé que al inicio yo era la cara de la marca y sí grababa contenido en inglés, pero eso fue pues, muy poquito tiempo, ¿no? Y la verdad, sí estuvo interesante el reto, ¿no? Poder convertir el contenido en inglés, no fue tan sencillo, pero ahorita ya no lo hago. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, es que yo tenía curiosidad ahí de saber de esta historia que desconocía. Y se me hace bastante interesante cómo, pues a mí en lo personal, el estar en Estados Unidos, pues no se podía hablar otra cosa. Al menos Claro. en la escuela sí nos tocaba de vez en cuando estar ahí platicando con los amigos que hablaban puro español, porque había grupitos, ¿no? Unos que hablaban puro español, como que decían, no, aquí vamos a hablar puro español. Y yo decía, pues yo vengo a aprender inglés. Y otros que hablaban, que queríamos hablar inglés, queríamos aprender, pero ahí medio hablábamos entre nosotros, Mocho y demás. Y el Claro. otro grupo que decía, yo no vengo aquí a perder el tiempo y ni siquiera se acercaba donde estaban los que hablaban español. Era como que me voy donde hablan solamente inglés para aprender más rápido, quizás para Ujú. intentar perder el acento, algo que yo nunca quise perder, ¿no? Yo dije, oye, quiero que se me escuche, que no soy nativo americano o norteamericano, que soy pues de algún otro lado, ya pues eso lo hacía un poquito más interesante a la hora de que, hey, where are you from? Y yo, from Mexico. O me decían a veces que si era de Afganistán o de allá Órale. de- a veces me llegaban hablando árabe, otro idioma, y yo así como que, no, 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 I'm Mexican. Este, Ok. Oye, amiga, ¿cómo? Pues yo sé que estás en relaciones públicas, sé que estás en el tema de la comunicación. ¿Qué tan importante hoy tú consideras que es el saber comunicarte correctamente? Uy, yo creo que justo el otro día le decía a mis alumnos, ¿no? Maestra, ¿cuál es el principal problema que hay en las empresas? Y yo les decía, es un tema de comunicación. O sea, Mm, suena muy absurdo repetir la pregunta que me estás haciendo, pero es una bronca. O sea, suena sencillo, creemos que con hablar es más que suficiente, con que cualquier cosa que digamos en realidad toda la gente lo entiende y la realidad es que la comunicación hoy en día se basa en una percepción. O sea, yo te puedo decir algo a ti, tú lo puedes entender de una manera, tu esposa lo puede entender de otra forma completamente distinta y muchas de las veces es porque no sabemos escuchar, no sabemos poner realmente atención y hablamos más de lo que escuchamos. mm, Entonces ahí es cuando perdemos como pues este intercambio de información. Entonces yo creo que
es súper importante justamente tratar de detectar en los detalles, ¿no? O sea, cuidar los detalles de lo que está diciendo la persona, de lo que estás escuchando en ese momento y sí prestar atención completamente para poder comprender lo que te está queriendo decir y no después tú imaginarte o creer que entendiste algo completamente distinto. Claro. Y de hecho yo tomé un curso con una amiga que es comunicóloga, donde nos hacía como analizar nuestro video y decir, ¿cuáles son tus muletillas? Y yo, y digo, hoy lo entiendo, pero a veces no prestamos atención ni al contenido, o muchos que hoy quieren estar en redes, pues dicen, oye, sí, claro, a ti porque se te facilita, Daniela, hablar en público, ¿no? Tú lo traes, parece que naciste con ese don, pero realmente no, o sea, ha sido trabajo, esfuerzo, estudiaste esto y lo seguiste poniendo en práctica, lo llevaste a la acción. Sí, claro, o sea, haz de cuenta que hay gente que me dice de que no, para ti es muy sencillo. Yo les digo, no, o sea, en un inicio, cuando yo agarraba las primeras veces el micrófono para dar una conferencia, un taller o algo, a mí me temblaba la mano. O sea, yo lo que hacía era apretar demasiado el micrófono para que no se notara que me temblaba la mano. Hoy no me pasa, hoy ya aprendí a dominar ciertas técnicas, cosas, maneras para yo sentirme cómoda, pero en un inicio así me pasaba, ¿no? Entonces no es algo natural, algo que ya naciste con eso, es algo que con la práctica pues te va ayudando a no quitarte el miedo ni el nervio porque eso es algo natural, o sea, eso es algo natural de nuestro cuerpo que cuando estamos hablando en público, el cortisol, la adrenalina y todo, nuestro cuerpo lo produce y es natural, incluso a la gente más máster para hablar le da, ¿no? O sea, esa parte del miedo, el nervio, estar allá arriba, pero sí es algo que se tiene que practicar, evidentemente. O sea, hay técnicas para hacerlo, el tema que dices de las muletillas, lo primero es hacerte consciente y saber qué muletillas tienes para que cuando en ese preciso momento que tú ya eres consciente la dices, de la nada vas a decir, ay, ya la dije, ¿no? Entonces eres consciente y tratas a lo mejor en ese preciso momento de hacer una pausa y cambiar la palabra o esa pausa, hacer como que dijiste la muletilla y seguir hablando. Bien. Oye, ¿y cómo es que llegas a hablar de marca personal? Pues cuando estaba en la pandemia, yo soy una persona demasiado inquieta, o sea, tengo que estar haciendo algo. Dice mi mamá que pago porque me alquilen o por hacer cosas. Yo estaba buscando qué hacer en pandemia, o sea, la verdad es que para mí estar encerrada fue un rato de relax, fue un rato interesante, pero luego dije, bueno, tengo tiempo de sobra, nunca tengo tanto tiempo porque siempre estoy haciendo cosas, hoy qué puedo hacer nuevo, ¿no? Entonces empecé a descubrir en redes sociales esta parte de la creación de contenido, me di cuenta que sí, pues como te podrás dar cuenta en mis videos y por eso tengo un podcast y demás, me encanta hablar. Entonces empecé a probar a hacer videos y empecé a hacer un podcast en audio nada más, ¿no? Entonces, conforme lo empecé a subir, empecé a investigar un poquito más y encontrar gente que hablaba de este tema de creación de contenido, marca personal y demás. Y seguí haciéndolo, ¿no? Seguí grabando videos, siguieron mutando mis videos. Empecé a entenderme un poquito de cómo hacerlos para no estar copiando o estar hablando nada más por hablar algo y estar leyéndolo y pasándolo y ya, ¿no? Terminando haciendo lo mismo que todo el mundo. Y empecé a descubrir un arma interesante, o sea, un arma interesante donde la gente me buscaba, ¿no? Para hacerme preguntas o la gente me decía, me gusta tu contenido, deberás de hacer más, oye, está bien interesante lo que dices, oye, te quiero invitar a este lugar. Y entonces me empecé a dar cuenta que tener una exposición y una generación de marca personal pues era algo que me podía abrir puertas a nivel profesional, ¿no? Entonces fue cuando empecé como que a profesionalizarlo un poquito más, a tomármelo más en serio, a investigar, a aprender un poquito más del tema y a ver justamente desde la parte de relaciones públicas cómo podía sacarle muchísimo más provecho y no solo quedarme con la parte de la creación de contenido específicamente de los temas que me gustaban o de lo que me gustaba compartir. Claro. ¿Consideras que hoy las empresas necesitan de incorporar o los mismos CEOs, directivos y demás necesitan tener a alguien que esté haciendo marca personal dentro de la empresa para fortalecerla? Sí, indudablemente. O sea, creo que hoy en día es súper, súper importante que tu directivo, que tu CEO, que tu fundador, alguien que quiera ser como esa cara,
es y fundamental que haga una marca personal. Justamente tengo un socio, Alejandro, que es con el que llevamos estos temas a cómo poder estructurar las marcas personales de los directivos de empresa, ¿no? A ver, y marca personal me refiero a que también los directivos sepan quiénes son, o sea, que se conozcan, sepan sus habilidades, su propósito, sus talentos y que de esa manera puedan comunicarlo también con sus colaboradores. Esto no significa que un directivo tenga que empezar a hacer contenido y Claro. bailar en TikTok, ¿no? Como la gente podría pensar, la gente que nos está escuchando, puede combinarlo, ¿no? Pero sobre todo, más que nada, pues tener como que ese propósito, esa huella para poder eso comunicarlo con sus colaboradores, entender ese propósito que tiene y que eso también conecte con sus colaboradores para llevar la empresa a un mejor puerto. Bien. Oye, ¿y cuándo diste tu primer conferencia, amiga? Uy, cuando estaba en la universidad empezó este camino. Yo Ok. era capitana de Enactus, que es una comunidad de emprendimiento social en el ámbito universitario. Y ahí, por ser capitana, era de que, pues, a ti te toca, o sea, tú eres la cara y aviéntate, ¿no? A ver, vamos, no, 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 dale tú, dale tú. Y ahí empecé con algunas metodologías de emprendimiento, con algunos talleres de emprendimiento, con unos temas como de fomento al emprendimiento, y ahí fue donde empecé a dar mi primer conferencia, taller, que fue más o menos, yo creo que como por ahí de 2019, por ahí yo creo que fue de las primeras veces que me subí a un escenario y que justo fue cuando te decía que me daban el micro y medio me temblaba la mano y en ratos necesitaba aprender a manejar la respiración porque sentía que se me iba el aire y fue donde empecé y me empecé a dar cuenta que era algo que me gustaba y que me apasionaba poder compartir con las personas y que me preguntaran y yo poder como que todo lo que traía en la cabeza, como suena muy drástico, le puedo decir, ¿no? Vomitarlo básicamente y un poquito o mucho de lo que sabía compartirlo. Claro. Y he estado viendo que has estado viajando a otros estados, trabajando quizás con gobierno, ¿o me equivoco? Ahorita con gobierno más local, Ya. en otros estados ha sido con otras universidades, Ma- ajá, y con otras personas pues, del ámbito privado. Bien. ¿Cuán- ¿Recuerdas cuál fue tu primer conferencia ya pagada, amiga? Sí, pagada, fue una aquí, chiquita, en una universidad, Bien. donde justo estaba probando esta conferencia de marca personal y que me dijeron, necesitamos que motives a los chavos que van a entrar de primer ingreso de X carreras, que les des una charla, pero también que sea una combinación práctica, taller, y que tú les puedas dar a notar que obviamente la carrera en la que estén, ellos van a poder sacarle el mayor provecho de acuerdo a si se entienden, así se dan cuenta de las posibilidades que tienen con tecnología y demás. Y ahí fue de las primeras que me pagaron y más o menos, de hecho fueron 2 días, no fue ni siquiera una, fueron alrededor como de unos 85 chavos en 2 días con los que estuve ahí platicando del tema justo de marca personal y de cómo ellos pueden utilizarlo como un arma muy poderosa para ser diferentes en su profesión. Claro, porque creo que al igual que finanzas personales y cómo crear sociedades, creo que la comunicación y estas otras dos que mencioné deberían de ser un must dentro de cualquier carrera, ¿no? Porque, Uh oye, -huh. hay muchos doctores o quizás futbolistas, o sea, bueno, eso ya no es tanto el universitario, ¿verdad? Es más deportista de alto rendimiento, pero que, oye, no saben de finanzas personales, no los pones con un micrófono y no saben comunicar, o sea, son buenísimos en lo que hacen, pero no saben comunicarlo. Entonces, Sí. creo que si les ayudáramos un poquito a comunicar que necesitas esto dentro de las carreras o dentro de cualquier otra profesión, les ayudaría a potencializar la marca de empresa y de igual manera su marca personal para abrir nuevos caminos o nuevas oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Sí, justo. Y fíjate que lo que comentas es súper, súper importante y bien interesante porque sí, como dices, tiene que ser un must. O sea, si a mí me preguntaras, es un must lo que tendrían que estar ya viendo chavitos desde la preparatoria y Mm. universidad. O sea, mucha gente dice de que, ¿por qué? O sea, yo ni siquiera me voy a dedicar ni a dar conferencias, ni a dar charlas, ni a dar, a ver, en algún momento mínimo te va a tocar hacer una presentación de un reporte a tus jefes, por ejemplo.
o si eres alguien que está directamente en ventas, tienes que hablar con un cliente, ¿no? Y eso es hablar en público, es una persona, sí, a lo mejor no es un escenario, pero es una persona, ¿no? Y es bien importante porque a mí, digo, no sé, yo creo que hay gente que con diferentes profesiones o carreras, hay ciertas cositas que dicen, ay, esto lo está haciendo mal y tenemos como que ese estigma, ¿no? De estar viendo ahí de en lo que somos expertos, pero a mí me pasa muy seguido que voy a eventos y hace poquito fui a uno y el directivo pues tiene que dar la charla, ¿no? Las palabras de apertura porque era el lanzamiento de una aplicación. O sea, para empezar, súper mal, traía el discurso en un papel, eso está mal porque no había un podium donde ponerlo. Entonces, imagínate al directivo en medio, parado, con el papel en la mano. Después como que medio quería hacerse que estaba entre leyendo e improvisando para no estar como que leyendo fijamente y no estar viendo a la gente. Se equivocaba al leer, estaba nervioso, no sabía dónde estaba leyendo. No, no, o sea, un caos completamente, un caos. Y mucha gente dirá, ay, bueno, ¿y eso qué? No, claro que sí, eso qué. O sea, eso es la imagen del director y la imagen del director habla también de la imagen de la empresa. Ahora, a diferencia, después un directivo, creo que de transferencia de innovación tecnológica de la misma empresa, le tocó dar una apertura también y le tocó explicar algunas cosas. El chavo tenía tablas para hablar en público, o sea, el chavo seguro con el micrófono, tenía la presentación detrás, nunca volteó a ver la presentación, habló, ahora imagínate cómo dejó al directivo, al mero, mero, en comparación de con él hablando en público. O sea, claro que es importante, es súper importante para cualquier profesión desde mi punto de vista. Claro. Es como, voy a dar un ejemplo un poquito agresivo, pero cuando en el ejército a mí me venían a exigir en el tema físico y los sargentos o los capitanes o los directivos, pues no podían, o sea, ni hacer dos, tres lagartijas. Yo volteaba así como que, me quieres exigir y tú no me das el ejemplo. Y es ahí donde aprendo que, pues oye, lo que quieres comunicar, pues también tiene que ser congruente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Ujú. como tú lo acabas de decir, el cómo te ves habla de quién eres en casa o cómo estará tu casa, ¿no? Si tú eres desordenado, despeinado, afortunadamente eso no me pasa a mí, ¿verdad? El tema de despeinado, nunca soy el mejor peinado todo el tiempo, pero pues eso habla también de cómo eres en tu ámbito, o sea, y si no puedes comunicar una idea, oye, ¿cómo vas a poder hablar, motivar, inspirar como un líder? Porque estás de acuerdo que aparte de las finanzas, aparte de marca personal y demás, tenemos que saber vender y tenemos Claro. que cuidarnos. Sí, En- no, en- la palabra que tocaste de ser congruente es lo más importante. O sea, sí. eso es súper importante y más para alguien que está en un puesto de liderazgo, considero que eso como dijiste hace rato. Oye, ¿quién influyó? Estaba leyendo aquí que am, tu abuela te dijo que nunca, bueno, te dijo lo siguiente, nunca permitas que alguien decida por ti. Siempre decide tú y sigue el camino si quieres tomar, que quieras tomar sin importar lo demás. Sí, yo cuando estaba chiquita siempre me iba desde más o menos los 4 o 5 años a pasar el verano con mi abuelita, ¿no? Sola y dejaba aquí a mi mamá, a mis papás, me iba. Y recuerdo justo que eso me lo dijo porque un día le dije, ya, me quiero regresar a mi casa, y ya estoy triste, quiero irme con mis papás, quiero mi casa, me siento solita, ¿no? Y entonces mi mamá me llamaba y me decía, sí, mañana voy por ti porque si no vas a estar bla, 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 bla. Y entonces mi abuelita me dijo eso, me dijo, a ver, pues tú decides lo que quieras hacer, o sea, nunca permitas que nadie te diga qué tienes que hacer, tú toma tu propia decisión, tu propio camino, y si te equivocas, pues ni modo, y si acertaste, adelante, ¿no? Pero mucha parte, y en ese momento no lo entendía, ¿no? Y hoy lo veo por la parte de, pues sé fiel a lo que eres, ¿no? A lo que crees, a lo que te gusta, como eres, y sé congruente, ¿no? Disfruta de la manera en que eres, tu personalidad, y nunca permitas que nadie pues te cambie o te ponga una máscara para que actúes de una manera completamente diferente. Sé igual con todas las personas y disfruta en lo que crees, lo que eres y lo que te has convertido y que eso también conlleve a tus decisiones. Así lo entendí hasta el día de hoy, entonces cuando me hicieron esa pregunta ayer en el cuestionario, dije, wow, o sea, la verdad es que creo que es algo que sí fue importante en mi vida. Fíjate que esto de las decisiones a veces nos cuesta. Hablaba con una amiga, y aquí hago un paréntesis,
y me decía, oye, sargento, es que yo creo, o sea, me han dicho que necesito un coach de vida. Ojo, ella tiene como diferentes mentores y obviamente paga por mentorías. Y yo la verdad pasé por eso, amiga. Y una cosa es que tengas yo le llamo accountability sergeant, alguien que está ahí diciéndote, oye, ¿cómo vas? O sea, que nada más te Ujú. esté empujando, que tiene quizás un poco más de experiencia en lo que haces, que no te va a decir qué hacer, sino te va a decir basado en su experiencia lo que le ha funcionado a él. Ojo, para que tú seas quien tome la decisión. ¿Por qué? Porque si te hace falta preparación, no estás como que al pie de la letra con lo que tienes que hacer, oye, no te estás informando, no estás leyendo, no te estás intentando meter a cursos y demás, pues siempre vas a depender de alguien más que te diga lo que tienes que hacer. Y a mí eso, para mí, hoy por hoy, es absurdo. No lo haría, o sea, no regresaría a eso. Entonces le dije, Claro. amiga, si me permites, te comento esto. No necesitas un coach de vida. No necesitas alguien que te diga, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y pues le di ese consejo, ¿no? De que, oye, escucha tu corazón, prepárate y toma tú las decisiones para que el día de mañana no digas, ¿por qué escuché a este coach de vida? ¿No? Me dijo que me fuera por aquí y yo quería irme por acá. Entonces, importantísimo lo que te dijo tu abuelita. En ese momento, ¿qué edad tenías? Yo creo que como unos 6, 7 años aproximadamente. Sí, Guay. sí, sí, Acá en Mérida dicen, más guau. o menos. Guau. Sí, no, o sea, la verdad, si me preguntas en ese preciso momento, yo creo que sí, de verdad no lo entendí, pero Mm, eh, es algo con lo que sí, dicen que a veces nuestro inconsciente es más poderoso, ¿no? Entonces, creo que ahí de ella aprendí muchas cosas y ayer que estaba haciendo memoria, dije, claro, o sea, tiene mucho sentido, o sea, y es una de las razones de incluso de mi personalidad, ¿no? O sea, he trabajado en algunas empresas, ya justo hace unas semanas como que culminé la última relación con una empresa en la que trabajaba full time, aparte de mis proyectos personales, y dije, sí, claro, o sea, tiene sentido el por qué tomé la decisión, ¿no? De salir y de estarme moviendo, porque pues necesitaba esa libertad, ese ser yo y buscar, y no que me estuvieran a lo mejor diciendo por dónde tenía que ir y a lo mejor no disfrutando lo que estaba haciendo. claro. Y estaba también leyendo aquí de que me causó risa porque digo, casi siempre los emprendedores natos pues buscan la manera, y no solamente un emprendedor, yo lo llamo líderes, que desde un inicio andan pilas buscando generar más, crear más, tener más, ¿no? Y estaba leyendo de que pues empezaste desde vendiendo aguas frescas embotelladas en la prepa, vender Sí. crepas, montar eventos sociales y demás. ¿De dónde crees que viene este espíritu emprendedor que tienes? Yo creo que viene de querer uno conectar con más personas. Siempre he pensado que el emprendimiento te ayuda a conocer muchas personas, diferentes visiones, diferentes sueños. Y creo que la segunda es que yo siempre he pensado que entre más genere y entre más construya, puede ayudar a más personas. Entonces, mucha gente podrá decir que quiere ser emprendedor o empresario para hacerse rico, millonario, súper válido, ¿no? Sí, Yo, aunque suene muy cursi, la verdad, quisiera crecer y tener más para poder ayudar y compartir. Si yo tengo más dinero, puedo financiar mis otros sueños para ayudar a otras personas, a lo mejor con el don que Dios me dio de comunicar. Entonces, siempre ha sido como ese mindset, ¿sabes? O sea, de que yo decía, a ver, vamos a vender aguas en la prepa y tú podrías decir de que tú solita, no, les decía, a ver, vamos a vendiendo muchos, ¿no? O sea, si mm, aquí me va bien a mí, nos va bien a todos y con este lana nos vamos a algún lado y todos lo disfrutamos, ¿no? Entonces, pues sí, digo, esa es mi creencia y creo que hasta el día de hoy esa es mi visión de por qué hago muchas de las cosas que hago como emprendedora. claro. Oye, ¿es posible el multitask? Yo creo que sí, pero tienes que ser una persona bien organizada y bien disciplinada. Es decir, saber, por ejemplo, hasta qué punto ya decir que no y no agarrar tantas cosas, porque ya ves que esa frase que dicen de que a que en muchos amos sirve con algo queda mal o con alguien queda mal, creo Sí. que esa frase es súper importante. O sea, sí tienes que ser multitask, sí puedes tener varios proyectos, pero sí tienes que saber cuándo decir que no ya. Aunque quedes mal y obviamente poner en una balanza qué es lo que más te gusta, qué es en lo que más te beneficia o qué más puedes ayudar.
y sí ser bien claro, ¿no? O sea, ser bien productivo. Y productivo no me refiero de que te pongas a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? Sino que en realidad sepas dividir cuáles son tus tareas más importantes, más urgentes, más relevantes, y sacar los pendientes y después ya poder saber hacia dónde dirigir tus tareas para seguir avanzando. Pero sí, yo creo que si no eres una persona organizada en tu vida personal, evidentemente no puedes ser multitask porque pues te vas a morir en el intento. Claro, dejaría muchas cosas ahí sin hacer, ¿no? A veces las dejas o inicias algo como un libro, ¿no? Hoy yo estoy leyendo un libro, digo, lo tengo que terminar, o si no, a veces no me gusta, digo, tengo que escoger otro, pero no, digo, tengo que terminarlo, porque si no, pues me sigo educando, me sigo programando a no terminar esos proyectos que inicié, digo, hoy lo cumplo y me ayuda. Pero aquí mencionaste algo clave. Qué difícil es decir que no. A mí me ha costado mucho, creo que es de lo que más me ha costado. Yo era de las personas que me metía a los centros comerciales y las islitas del medio que te vendían cremas, que te daban te ofrecían así como que una cremita y cuando la agarrabas de ahí, yo salía, a mí siempre me vendían porque no sabía decir que no. Y Ok. eh, y hoy estuve en un congreso internacional de familias, me tocó dar una ponencia a chiquitos, a niños. Qué difícil, pero bueno, es otro tema. Y, y estaba un español, ahí uno de los ponentes, un doctor, ¿no? Estábamos platicando y le digo, nos comentaba: "Ay, estoy muy cansado y me invitaron a dar una entrevista a un canal aquí en Mérida y les dije que no". Y como que, pues, se voltearon a ver como que, oye, pero ¿por qué no? Dice, pues no. O sea, y qué difícil es tal cual decirlo así, ¿no? O sea, no. Porque como mexicano, no sé si estés de acuerdo, la cultura es, híjole, ¿sabes? Es que no voy a poder porque, y das una super mega explicación Sí, cuando deberíamos de ser claro. un no rotundo. Oye, la verdad no, muchas gracias por pensar en mí, pero no. O simplemente, ¿te interesa? No. Y que ya no, y que ya no hubiera el por qué. Bueno, no sé si te ha tocado o cómo aprendes a decir que no, amiga. Yo aprendí hace unos, ¿qué serán? 2, 3 años, a que tenía que saber decir que no, ¿no? Porque llegó un punto en el que yo creía que como estudiante o casi por egresar, decía, me tengo que meter a todo, ¿no? Tengo que estar en todo para que me volteen a ver, para poder aprender, para poder tener experiencia, para generar un currículum y como que todas estas ideas que te meten, ¿no? De que si no te mueves, te vas a quedar ahí y vas a ser igual que todos, ¿no? Y llegó un punto en el que era demasiadas cosas en las que estaba metida, ¿no? Y que obviamente con algunas personas quedaba mal. Y yo dije, a ver, es que esto no puede pasar, porque entonces yo lo que estoy haciendo es abrir mi boca de más y manchar mi marca personal, ¿no? No ser congruente con pues lo que estoy haciendo y con lo que estoy diciendo. Entonces yo aprendí a la mala, digo, no tan drástico seguramente como algunas otras personas que les han sucedido no sé, pérdidas millonarias o yo qué sé, pero sí me di cuenta que dije, tiene que llegar un punto en el que dices, no, no por tu bien mental, no por tu bien emocional, incluso por tu bien físico, porque a veces tener tantas cosas e involucrarte en tanto, pues merma toda esta parte de tu estilo de vida, pero así fue como yo aprendí, o sea, que me empecé a dar cuenta el tema de que dije, a ver, o sea, está bien, con todo el mundo quiere sonreírle y quedar bien, pero no se puede eso, o sea, tienes que poner en una balanza en el punto en el que estás y hacia dónde quieres ir, qué es lo que realmente importa en este preciso momento para tomarlo y lo que no, aunque te duele en el alma, dejarlo, ¿no? Y si en algún momento eso que te ofrecieron era para ti, va a regresar y lo vas a tomar y lo vas a tomar en el momento que tenía que ser. Claro. Oye, amiga, ¿te ha pasado que volteas a ver a los demás, o sea, lo que están haciendo los demás y que te dices, híjole, voy muy lento, tengo que apretar el acelerador, híjole, él ya va más adelantado, ¿te llegó a pasar en algún punto? Sí, yo creo que a inicios del año pasado Bien. tenía como que esos temas, ¿no? Que como que ya sentía que tenía que brincar a hacer otras cosas, pero yo veía que otros amigos estaban haciendo otras cosas o gente que admiraba y que decía, es que yo me estoy quedando muy atrás, es que porque sigo aquí, es que debería de estar, y sí, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana
me dice siempre de que fluye, o sea, deja que las cosas sucedan, no te presiones, y empecé a como que entender ese tema de, ok, sí, a lo mejor tiene mi misma edad, sí, a lo Ujú. mejor pues es mi amigo, pero bueno, él tiene otro proceso diferente, él tiene otra madurez diferente, otra personalidad diferente, y mi hermana tiene por ahí unas frases que dice, Dios proveerá, ¿no? Y Dios mediante, ¿no? Y siempre me lo decía como cotorreando mi hermana, porque me decía, relájate, o sea, todo va a pasar en algún momento y lo que tenga que ser para ti no va a llegar ni antes ni después, ¿no? Entonces yo dije, oye, sí, o sea, tiene razón, o sea, no tengo por qué estar viendo qué hace otra gente o decir, tengo que hacer esto, tengo que meterme aquí porque esta persona está ahí y yo me estoy quedando atrás. Pues yo tengo mi proceso y las cosas que me están pasando en este preciso momento están llegando porque estoy preparada para ello, y lo que no está llegando es porque no estoy preparada y en algún momento va a llegar, o simplemente es porque eso no me va a tocar a mí y es otra cosa completamente distinta, y aprendí un poquito más a soltar eso y a disfrutar más del proceso en lo que estoy haciendo en este preciso momento, y pues sonreírle a la vida, y que cuando lleguen otras cosas las tomaré, y si son para mí van a ser, y si no, pues ni modo, por alguna razón no lo fueron así, ¿no? Dios no lo permite. Fíjate que mencionaste aquí varias cosas clave. Por ejemplo, Dios proveerá. Cuando tú dices, oye, no me preocupo hoy, yo ya hice lo humanamente posible, lo demás le corresponde a Él, ¿no? Y es como, Dios proveerá. Y esto te da mucha paz y te libera. Y también de lo que dices, oye, si no lo permitió en este momento, es porque quizás no estabas lista para recibirlo. Como por ejemplo, la gente que pide y pide y pide y pide dinero y sacarse la lotería, pero les digo, a ver, ¿te gustaría sacarte hoy $1 millón? Sí. La mayoría dice, sí, sí, claro, sí. ¿Y qué harías con él? ¿Lo multiplicarías o te perderías? Porque Ujú, tienes la preparación para multiplicarlo, tienes la preparación para realmente darle un buen uso, o luego estás pensando en viajes, en cambiar en comprarte una casa, estilo de vida. ¿En qué estás pensando? Y es ahí cuando vienen estas cachetadas de realidad y dices, es que realmente no tengo la preparación para que si hoy Dios me permite, me da esta oportunidad de que se dé y me saco la lotería o ujú. se hace un buen negocio, lo voy a multiplicar. La gran mayoría de las respuestas siempre va a ser, no estoy preparado. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo creo que las cosas nos llegan en el momento que tiene que ser, o sea, porque hay un montón de cosas que se alinean, y porque o necesitas aprender una lección, por más que nos duela y nos cueste, o porque en realidad estamos preparados para hacer el bien con eso que nos llegó en ese preciso momento. Entonces yo creo que este ejemplo que das es súper importante, y creo que lo había escuchado, no sé si alguna vez o lo había leído en un libro o en alguna historia, pero justo, o sea, a ver, y muchos dicen, ay, dámelo, yo estoy preparado. No, yo creo que si no tienes en ese preciso momento eso que estás buscando, es porque hay alguna razón de la que no, o sea, no tiene que ser así. O sea, por más que forzamos las cosas, yo sí creo que debe de haber un momento marcado para cada cosa, con una razón más grande. Si creas, yo creo que para mí es Dios, ¿no? Dios te va pautando y te va dando el camino, y te va dando a entender por qué estamos aquí y por qué te está llegando lo que te está llegando, sea bueno o sea malo. Aunque a veces nos quejemos de que, oye, me pasó esto y estoy sufriendo, y estoy batallando y estoy triste, sí, pero ¿por qué? O sea, no por qué, ¿para qué te está pasando esto? ¿Para Claro. qué está sucediendo esto en este preciso momento? ¿Tienes que aprender de esto? O sea, aunque nos duela, a veces así pasa. ¿Cómo incluyes a Dios en tu vida, en el día a día, amiga? Mira, yo siempre he pensado, y hace tiempo descubrí, digo, yo hacía muchas cosas y yo decía, es que no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y un día, la verdad es que sí, en una plática con él, le dije, es que ayúdame a entender qué estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, ya entendí que seguramente el don que me diste es hablar, es comunicar, es conectar con la gente, pero pues, a ver, no quiero ni hacer millonaria, ni famosa, ni rica, sino que ayúdame a lo mejor a guiarme para poder llegar a más personas. Utilízame como tu medio para que lo que yo diga, haga o que necesite alguien escuchar, pues que salga de mi boca y que venga desde ti, o sea, que no sea lo que esté diciendo yo, ¿no? Sí. Y en mi día a día siempre es lo que yo pues le he dicho, ¿no? Y siempre como que es la conversación que tengo con él, sobre todo en la parte más profesional, ¿no? Que si voy a dar una conferencia, hay gente que se prepara de distintas formas, ¿no? Yo la verdad es que siempre lo que hago es le digo, esto es tuyo, estoy aquí por ti,
lo que quieras que diga en este preciso momento que me voy a subir los próximos 30, 40, una hora, deja que salga, yo voy a decir totalmente lo que tú me digas que tenga que decir y pues a ver, estamos aquí para construir y para ayudar a las personas, ¿no? Entonces, en mi día a día hago eso, o sea, la verdad es que siempre trato como de encomendar lo que estoy haciendo, lo que voy a decir, con quién voy a estar, para poder ser ese instrumento. Y ya en la parte personal, pues sí, como que esta parte de hablar con él, ¿no? De desahogar y de decir, a ver, hoy me siento perdida, no sé qué, pero sé que estás aquí y sé que me vas a seguir guiando y que vamos a hacer un buen equipo y sé que por alguna razón estoy haciendo lo que estoy haciendo, entonces solo no me sueltes y pues vamos juntos en esto. Bien. Qué importante, ¿eh? O sea, yo hago exactamente lo mismo y para que la gente no diga, oye, pues, sí voy a dar una conferencia, bueno, déjame, no me voy a preparar, simplemente lo voy a dejar en manos de Dios. Ahí, cuidado, no no crean que Ajá. Daniela no se prepara. Daniela se prepara en la parte que le corresponde humanamente. Es decir, amiga, ¿cuánto para una conferencia, qué tanto te preparas? O sea, del tema de la estudias, la practicas, platícame un poquito más. Yo soy muy de ejemplos. O sea, yo lo que hago, por ejemplo, para prepararme para una conferencia es, punto número uno, investigar hacia qué público lo voy a dirigir, ¿no? O sea, Bien. independientemente de que sea la misma conferencia, por ejemplo, de marca personal, yo sí tengo que ver a qué público va, porque de eso, entonces yo me empiezo a documentar en temas de ejemplos, en temas a lo mejor de tendencias o de noticias que estén pasando en ese preciso momento, para que conforme voy llevando a cabo la conferencia, la parte conceptual yo la pueda conectar con ejemplos, pero con ejemplos reales, ¿no? O sea, o con cosas que ahorita estamos viviendo en redes sociales o que salieron en las noticias, ¿no? Entonces, cuando yo voy a dar una conferencia 1 o 2 días antes, ya empiezo yo, de acuerdo al público, a buscar ejemplos, a documentarme y a poder ver de qué manera puedo yo conectar con la audiencia, ¿no? Para mí lo más importante cuando doy una conferencia es eso, poder conectar con la audiencia, porque si tú conectas con la audiencia en que ellos se sientan cómodos, que les hables en su lenguaje, que ellos entiendan las palabras que estás diciendo, todo fluye porque ellos mismos empiezan a darte la pauta de hacia dónde quieren empezar a llevar la conferencia. Entonces, yo más que estudiar, trato de documentarme como con cosas que puedan ser más palpables para el público y que puedan entender de manera más sencilla lo que vamos a estar llevando en la conferencia. Claro. ¿Cómo llegas a inspirar comunicando, amiga? Fíjate que esa fue una frase y filosofía que empecé a descubrir cuando me empecé a entender un poco más, ¿no? Como a nivel profesional, vamos a llamarlo así. Y una vez un amigo me dijo de que, es que amiga, o sea, tú nos inspiras haciendo lo que haces. Y yo le dije, o sea, pero ¿cómo? ¿A qué te refieres? Me dice, es que si yo veo un video tuyo, a veces hay algo que digo, me motiva y me inspira. Si yo escucho tu podcast, también. Si yo escucho una conferencia tuya, también. Pero cuando me he sentado a platicar contigo, a veces dices cosas que en ese momento necesitábamos escuchar y como que nos cae el balde de agua, aunque estemos pues inmersos en otro tema, ¿no? Entonces como que me decía, creo que con cualquier cosa que comunicas o que dices, ayudas a las personas, ¿no? Entonces fue cuando dije, ok, está bien, o sea, no me había caído el 20 y empecé a entender que yo de distintas maneras que comparto contenido, que hablo o que a veces incluso escucho a las personas, pues generaba como ese granito de admiración o de inspiración o de ayuda, ¿no? Entonces dije, vamos a ponerle como que este hashtag o esta parte de filosofía de que yo con todo lo que haga voy a inspirar comunicando, porque todo comunica, amigo, todo comunica. Alguien podría decir, de, ay, o sea, ¿cómo? O sea, una plática o alguien, sí, claro, o sea, si yo veo a alguien y veo que está triste, me comunicó eso y yo le regreso una sonrisa, yo le comuniqué empatía, yo le comuniqué cariño, yo le comuniqué amor y eso tal vez, aunque suene muy por encima, le puede cambiar su vida en ese momento. Claro, en ese día, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces, oye, te enfocas en el futuro o te quedas en el pasado y eso es lo más peligroso, ¿no? Y es hoy por hoy lo que tiene, yo creo que a estas nuevas generaciones tan estancadas en no buscar un propósito. Y justo dentro de las preguntas que te enviamos, te preguntábamos qué es el éxito para ti. Y la mayoría, cuando les hablas de éxito,
le ponen un número. ¿Te das cuenta? O sea, Ujú. todos lo relacionan con el tema económico. Y me encantó cómo tú pusiste, el éxito para mí es la plenitud, es sentirme plena y tener un propósito. ¿Cómo llegas a esta definición? Mira, yo creo, y justo por eso puse plenitud, porque creo que tiene que ser en todos los sentidos. O sea, no puedes ser la persona profesionalmente exitosa si en tu vida personal es un desastre, ¿no? Creo que es un cúmulo de todas las cosas y creo que el propósito es la vida en sí. O sea, alguien que nos diga, yo ya sé cuál es mi propósito de vida y hoy lo estoy, ay, a veces me cuesta trabajo creer porque yo creo que nuestro propósito lo vamos descubriendo y lo vamos construyendo conforme de las personas que nos vamos rodeando, conforme lo que vamos aprendiendo, conforme los obstáculos que nos toca atravesar. Y para mí eso es el éxito, poder entender hacia dónde voy y de qué manera lo estoy llevando, si estoy siendo feliz, si me está costando trabajo. El propósito es la gente con la que estoy conviviendo, de qué manera le estoy impactando, le estoy ayudando. Para mí eso es, o sea, para mí es, estoy descubriéndome día a día y cada vez que descubro algo nuevo, cada vez que ese descubrimiento lo puedo compartir con alguien, o esa lloradita, esa sonrisa, esa diversión, para mí eso es éxito, o sea, para mí eso es realmente sentirse en un estado pues de plenitud, ¿no? De felicidad en todos los sentidos. Bien, me encanta. ¿Y cómo es que inicias tu podcast? ¿De dónde te inspiraste en algún otro o dijiste, oye, yo necesito esto para poder comunicar, para poder ayudar? Porque yo sé que tú eres una persona que está al servicio de los demás y me encanta. Entonces, platícame cómo llegas a tu podcast. Sí, pues yo cuando estaba más chiquita decía que iba a estudiar ciencias de la comunicación y que quería estar en la televisión y que quería tener un programa de radio o algo en algún futuro, ¿no? Después empecé a descubrir cosas y me di cuenta que con las relaciones públicas podía hacer más cosas y ayudar más y poder conectar y conocer gente, ¿no? Pero creo que siempre quedó esa espinita de poder tener algo, ¿no? Algo ahí, un programa. Y justo en la pandemia, que fue cuando dije como que empezó todo este tema, empecé a ver esto, a descubrir esto de los podcasts y dije, ¿y si yo hago uno? Pues, ¿qué necesito, no? Y pues sí, empecé a ver que ocupaba un micrófono, no sé qué, me encargué un micrófono por una plataforma, lo empecé a poner, lo colgaba específicamente, de hecho aquí donde estoy en mi escritorio, y me ponía a hablar, ¿no? Y hablar, y luego me di cuenta y dije, a ver, pero vamos a ver, si entrevisto gente, pues hay que utilizar también las relaciones públicas, ¿no? O sea, hay que empezar a conectar con gente, hay que poder escuchar, y así empezó el podcast, a ver de qué manera yo conectando con las personas, platicando con charla como la que estamos teniendo ahorita, podíamos obtener valor para la gente y que fuera en un formato pues cómodo, ¿no? El podcast ha ido mutando, en realidad, creo que el podcast ha evolucionado conmigo, eso es algo que sí me gusta decir, porque si yo hoy escucho un episodio, el número 1, y escucho el último episodio que hemos grabado, es completamente distinto y eso tiene que ver con la manera en que yo me entendí y que me di cuenta de por qué lo estaba haciendo, ¿no? En un inicio era a lo mejor un tema muy, pues muy conceptual y como que estaba entendiendo hacia dónde me quería dirigir y hoy en día entendí que el podcast era el medio para que yo pudiera ayudar a la gente a contar sus historias, ¿no? Y quitarle esas etiquetas a las personas que normalmente les ponemos, ¿no? Porque, a ver, hoy voy a entrevistar al doctor, hoy voy a entrevistar al empresario, voy a entrevistar al director. No, hoy voy a entrevistar a una persona que me va a contar cómo le fue, si se le fue bien, cómo sufrió, cómo llegó al día de hoy, qué fue lo que más le gustó en la vida, qué le gustó de niño, qué le disgustó. Y entonces hoy en día te puedo decir que la verdad, pues amo el podcast, ¿no? Porque muchos podrán decir, ¿por qué? Porque conoces gente, sí, pero amo más porque aprendo, no tienes idea cuántas cosas y me he dado cuenta que muchas de las veces tenemos una percepción y un pensamiento de la gente súper erróneo en la primera, ¿no? Entonces, a mí me pasó y es algo que me ha hecho aprender a decir, no juzgues a la gente solamente por verla y por lo que te dicen. Atrévete a conocer a la gente y a escuchar a la gente y entonces ahí es cuando te das cuenta de la realidad de la personalidad de cada quien. Sí, me encanta. Y algo en esto yo estoy como en el caminar, porque igual en este podcast, ¿no? Era como buscar estos perfiles en un inicio como de empresariales y demás, porque la gente quiere aprender de alguien que ya logró algo que
pues es tangible, lo pueden ver, una empresa, una marca personal súper posicionada y demás. Y me di cuenta que realmente con lo que conectan es con las historias, porque para muchos van a conectar con tu historia, Dani. Otros van a conectar con el empresario, otros van a conectar con el chavito, otros van a conectar con el niño que contó o este joven que pasó por una historia de cáncer, ¿no? O sea, y yo estoy igual, o sea, aprendo tanto, de verdad, tanto, escuchando, porque Sí. ojo, tú eres muy buena comunicando y yo tengo un problema, que cuando nos sentamos y ando con unos cafecitos de más, y no dejo de hablar, porque es como que tanto lo que quiero comunicar de lo que estoy aprendiendo, y digo, a ver, pausa. Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablemos. Y, y por eso me encanta a mí el podcast, porque estoy realmente gozando, escuchando, y aunque quiero opinar en el punto, digo, no. Dani aquí viene a darme varios tips y, pues, y así me ha encantado el tema del podcast. Entonces, historias, estoy de acuerdo contigo, llegan a públicos que nunca nos imaginamos. Sí, sí, yo siempre he pensado que la gente aprendemos más de las historias, de las experiencias y, como dicen, en cabeza ajena, ¿no? Mm, Entonces, creo que cuando dejas fluir a una persona, porque muchos incluso me dicen de que, oye, es que ¿cómo le haces para que salgan esas respuestas? ¿O qué preguntas planeas? ¿De dónde sacas las preguntas? Y le digo, tengo preguntas banco, sí. pero lanzo una y yo trato de escuchar lo que está diciendo mi invitado o mi invitada en ese momento. O sea, Mm, sí me centro mucho en qué está diciendo y de ahí empiezo a tomar para la conversación. Le digo, o sea, realmente ahí sí, amigo, está cero planeado, o sea, está cero planeado porque yo sí tengo una escucha muy activa en el podcast para saber e incluso darme cuenta si algo que dijo, por ejemplo, de su papá o de su mamá, le vidriaron los ojos, digo, ahí hay algo poderoso, por mm, algo, ¿no? Porque hay gente que me ha tocado entrevistar muy fría, o sea, gente que tiene, o sea, una personalidad así que dices, ay Dios, ¿no? O sea, es súper fuerte su personalidad y me han dicho, ¿cómo le hiciste llorar o cómo la hiciste ajá. llorar? O sea, ¿de qué manera? Y le digo, es que no sé, o sea, si me preguntas ahorita, dame un consejo para poder hacer eso, la verdad, no sé, o sea, simplemente te podría decir que me fijo mucho en la expresión que está haciendo la gente en ese momento y lo que dice en ese momento, cómo transforma su lenguaje corporal y mi intuición me dice, es por ahí, ¿no? Entonces he caído en historias muy interesantes que a veces digo, wow, o sea, yo no sabía que esa persona que se ve súper fría, súper fuerte, en realidad tiene un corazoncito de pollo que nada más ocupabas apachurrarle y que cuando termina la entrevista te dice, oye, gracias, y como por, es que me hiciste recordar esto que jamás cuento, es que me hiciste recordar a mi papá que tenía mucho tiempo que no sé qué, y a veces a sus mismos colaboradores me dicen, yo nunca había escuchado, o sea, nunca la habíamos visto llorar, nunca esto es súper fría, ¿no? Y yo así de, no sé qué pasó, pero se transformó y es cuando le quitas esa etiqueta a la gente, ¿sabes? Y cuando le dices, tú y yo somos personas aquí y ábrete y compárteme lo que gustes y olvídate de todo lo demás. Claro. ¿Y no te ha tocado, amiga, eh, ese tipo de personalidades donde les dices, oye, cuéntame un poquito más de cómo fue tu infancia? Y muy bien. Sí, Y yo así también. de, "Ah", y es cuando necesitas ese banco de preguntas, porque, híjole, a mí bueno, he tenido muy pocas, porque a veces se ponen bien nerviosos y les digo, a ver, cambien primero lo nervioso por emocionado. Están bien emocionados y les digo, olvídense de las cámaras, ¿no? O sea, olvídate, es una charla, estamos tú y yo aquí tomándonos un cafecito, vamos a hablar de la vida, de tu historia, y a veces, híjole, cuando me tocan así los de sí y no, ahí ya empiezo yo a ponerme nervioso porque digo, ya que me acabe las preguntas, de hecho, aquí ya hay estrategias, ¿no? Porque a veces, si yo ya no sé qué onda, aquí las chicas que están aquí detrás de cámaras, Miriam y Leslie, les digo, "Oye, cualquier cosa, ven chicas, ¿y cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta aquí para nuestro invitado?" Y mientras ella pregunta, porque tiene algunas que van a ir desarrollando, yo acá estoy así como que, ¿qué más le puedo preguntar? ¿Qué más le puedo preguntar?
porque a veces sí nos ha pasado. Por eso era nada más Sí, curiosidad. no, sí, hay entrevistas, digo, yo soy, no sé en ese sentido cómo lo sientes tú, pero yo creo que incluso el podcast es un tema de energías. O sea, a Mm, mí sí me ha pasado entrevistas que me han drenado, o sea, que terminas y dices, ¿qué me ah, pasó? O sea, porque la personalidad y la energía de la persona con la que estabas ahí platicando, charlando, es tanta o puso tanto la barrera para dejarse conocer que pues la energía se vuelve pesada. O sea, yo sí lo he sentido en entrevistas que he sentido como que me eché un maratón. O sea, que dices tú, ay, y ahí tengo amigos que me dicen, ay, ¿qué te vas a cansar de entrevistar si te la pasas pues, platicando, estás tomando cafecito? O sea, es la hora más divertida. Y yo sí, pero también tiene su complejidad. Y cuando son esas personas, yo lo que he hecho es, sí, quemo preguntas, ya sentí que incluso desde un inicio no conectamos, se va a mm, ver forzada la entrevista, entonces lo que hago es como que ser muy ejecutiva con las preguntas y terminar el episodio antes, ¿no? O sea, episodios que se me pueden ir muy largos o que sí quiero sacar y rascarle, soy muy directa y así que pregunta y pregunta y bla, 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 y pues muchas gracias y con permiso y hasta luego, porque incluso yo sé que esa entrevista se va a ver forzada y la gente lo va a sentir, va a claro. sentir como que no es una entrevista como normalmente las otras que son muy amenas, muy llevaderas, sino que aquí vamos marcando el paso y prefiero cortar de tajo la entrevista y decir, bueno, pues hasta aquí quedamos y se terminó la entrevista, ¿no? Bien. Aprender a cortar así de tajo. No, yo lo entiendo. Y a veces digo, son pues experiencias, ¿no? Por algo están ahí, algo los ha llevado y quizás no han sanado esas heridas y es lo que los va a llevar a no saber comunicar, ¿no? De lo que hablábamos en un inicio, y Ujú. de estar nerviosos en vez de estar emocionados, de poner estas barreras cuando estamos hablando de ellos. Hay gente que no puede profundizar en su historia y que prefiere solamente hablar del tema laboral, ¿no? A lo que se dedican y demás. ¿Por qué? Porque le tienen miedo pues, reconectar con su niñez o con algo que han pasado en su vida y no dejan. Yo digo, miren, déjenselo a Dios, ¿no? Porque Él es el único que sana. Pero bueno, amiga, quiero agradecerte bastante por tomarte este tiempo. Ya estamos llegando a nuestro final de la entrevista y siempre, siempre, siempre me gusta terminar con la pregunta más importante y la más difícil. Ahora sí te voy a poner emocionada aquí, Ok, Dani. va. Para ti, para ti, ¿qué es la fe? Uy, está buena la pregunta, nunca la había pensado, ¿eh? Eso es lo mejor. Para mí la fe es creer que todo es posible aunque no lo puedas ver. O sea, que sea lo que sea, tu sueño, eh, cualquier cosa, creer que eso en algún momento va a llegar o que va a estar ahí si es para ti, aunque no sepas cómo ni cuándo, para mí creo que eso sería la fe. Perfecto. Me encanta. Lo bueno de un buen comunicador es que vas a sacar algo rapidísimo. Y eso habla bien. Oye, amiga, y para terminar, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tu podcast? Pues el podcast es Más allá del reto, así tal cual, lo pueden googlear y sale en todas las plataformas. Ahorita no tenemos ningún episodio más o menos desde mediados del año pasado porque estamos construyendo un estudio y muchas cosas más para poder dar un mejor contenido, pero en mis redes sociales me pueden encontrar como Dani con Y-B Barocio o googlearme tal cual así con mi nombre, Daniela Velasco Barocio, y les va a salir todas las plataformas en donde me pueden ahí encontrar con mucho gusto. Va. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperemos la próxima sea aquí presencial. Prometido, amigo. Tengo un viaje pendiente a Mérida para pasearme, conocer, comer rico y bueno, ya está el otro pretexto de saludarte y pues a ver si podemos grabar ya en presencial. Va. Aquí te esperamos, amiga. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Igualmente, amigo, gusto verte. Bye. Hasta luego. Y ya saben, si les gustó, denle like, dejen los comentarios y vayan a seguir a nuestra amiga y pónganle ahí que escucharon el episodio en Soldados de Fe. Hasta la vista.